Venga, pues arrancamos, esto está ya. Así que vamos con el tema 13. Seguimos con historia de España y concretamente seguimos con la dictadura de Miguel Primo de Rivera. La primera idea que tenemos que tener clara y que nos la plantea el libro de texto es que este golpe de Estado pretendió ser algo temporal, una solución solamente temporal. De hecho, la prensa de la época hablaba de Miguel Primo de Rivera, hablaba de él como el cirujano de hierro, entendiendo que como un cirujano, ¿verdad? Llega, ve dónde está el mal, lo que hay que extirpar, abre al enfermo, quita el tumor, quita lo que esté malo, cose y se va, ¿vale? De manera muy fácil. Eso es lo que hace un cirujano, ¿vale? Eso es lo que es más complicado que lo que yo acabo de decir, pero entendedme, esa es la idea, ¿vale? Esa es la idea de lo que va a hacer Miguel Primo de Rivera en un inicio. Luego esto se va a extender demasiado en el tiempo, ¿vale? La idea era, llego, soluciono los males del país y automáticamente me voy, ¿bien? En cierta manera, estas ideas encajan con lo que conocemos como el regeneracionismo. Cuando hablábamos del 98, de ese intento de reforma de la sociedad, de la política española, y hablábamos del regeneracionismo, bien, pues esto han pasado 23 años, 25 años desde el 98, pero sigue un poco en la misma idea, ¿no? Y de hecho, si analizásemos el manifiesto que utiliza Primo de Rivera para dar el golpe de Estado, cuando digo manifiesto me refiero al papel, al documento que publica, donde explica un poco las razones de por qué da el golpe de Estado. Una de las múltiples razones que él argumenta es olvidarse de lo que había pasado en el 98 y habla de las desdichas que habían empezado en el 98, refiriéndose evidentemente a lo que había pasado en Cuba. Es decir, que no se ha olvidado de lo que había pasado en Cuba, por eso que podamos plantear la dictadura de Miguel Primo de Rivera como también una especie de regeneracionismo. Como es una solución temporal, como es una idea de regeneración, de mejora del país, entenderemos que va a contar con amplios apoyos sociales, por supuesto. De hecho, el golpe de Estado triunfa, iba a decir, sin disparar ni un solo tiro, no sé, a lo mejor es suponer demasiado, pero entendedme, no es necesaria la fuerza para que el golpe de Estado triunfe, ¿no? Amplios sectores de la sociedad estaban demandando que algo tenía que pasar, que algo tenía que suceder, y como veremos a continuación, la situación en España era complicada y parecía que se demandaba una solución de este tipo, algo que por otra parte no era nuevo, y es que, como veremos en un par de semanas, en estas mismas fechas, estamos en el año 23, Mussolini ya se ha hecho con el poder en Italia. Es decir, tenemos un espejo donde mirarnos, tenemos una guía, ¿vale? Que es lo que ha hecho Mussolini en estas mismas fechas, ¿vale? Y eso lo veremos. El tema 14 es el de la crisis del 29 y luego el tema 15 es el de los movimientos totalitarios, fascistas, autoritarios. Yo creo que vuestro libro lo llama movimientos fascistas, pero bueno, lo podéis haber visto de muchas maneras en los libros de texto, ¿vale? En el 21. El 22 es la marcha sobre Roma, es decir, que en esas mismas fechas Mussolini ya está en el poder. Bueno, la situación que tenemos en España en ese año 23 es una situación complicada y aquí os enumero pues, los principales problemillas que tiene el país, que claro, pueden ser problemillas, pero que si los juntamos todos a la vez, pues esto se va a convertir en un auténtico polvorín, la verdad. Bueno, tenemos en primer lugar, os hablo en primer lugar del enfado del ejército. El enfado del ejército que tiene que ver principalmente con dos cosas, que también conocéis. El 98, Cuba, y lo que había pasado en el norte de África. Recordad que en la última clase, sí fue en la última clase, cuando hablábamos de Alfonso XIII, hablábamos del desastre anual, de lo que había pasado en Marruecos. Entonces son ahí dos cosas que los militares no han olvidado y que, repito, si viésemos la declaración del golpe de Estado de Miguel Primo de Rivera, hace alusión a las dos cosas, ¿vale? Hay también un cierto malestar de la derecha antiparlamentaria, de aquellos partidos, diríamos, que están más allá de la derecha y que van a ver en el caso italiano un ejemplo al cual se le puede imitar perfectamente. Tampoco ayuda la postura del monarca. A ver, yo no creo que el monarca estuviese detrás del golpe de Estado, ni muchísimo menos, ni que él lo preparase, ni que participase en los preparativos, ni absolutamente nada. Otra cosa es que lo supiera y no hiciese nada, que ahí pues tenemos una duda razonable, ¿vale? Por eso
Yo os hablo aquí de indiferencia, es decir, el rey no da el golpe de Estado, ¿vale? Otra cosa es que no haga nada para detenerlo, pero entendedme, son cosas distintas. El ejemplo de Italia, que lo hemos comentado en varias ocasiones, y luego otros dos problemas que Primo de Rivera los pone por escrito, repito, cuando da el golpe de Estado y lo publica en La Vanguardia. La Vanguardia es el periódico, ¿vale? En Barcelona, que es donde está destinado este Miguel Primo de Rivera como capitán general de Cataluña. Pues bien, en esa proclama golpista habla también de los problemas nacionalistas, de todo lo que tiene que ver sobre todo con el nacionalismo catalán. Luego veremos qué hace con el tema del catalán, el uso de las banderas, en fin, unas cuestiones y unos problemas que hemos pasado 102 años y siguen ahí, presentes un día sí y otro también, la verdad. Y luego, claro, la conflictividad social. Si recordáis la la última clase, vimos como el número de huelgas, de protestas callejeras, altercados con el ejército, muertos, había aumentado de manera considerable en los años previos. Y de hecho, creo que con vosotros, esto digo con vosotros porque esto lo explico en el instituto a los de cuarto de la ESO, se lo explico a los de bachillerato, os lo explico a vosotros, con lo cual al final hay muchas cosas que repito 3 veces y no sé exactamente a quién lo he comentado, ¿vale? Pero esos años previos, hay una etapa pequeñita en la historia de España que en algunos libros lo llama el trienio bolchevique, llamado así porque tenemos trifulcas entre trabajadores y el ejército y la Guardia Civil de manera constante. Tenemos tiros un día sí y otro también. Tenemos, solamente en la ciudad de Barcelona, tenemos aproximadamente unos 100 muertos en el año 19. Bien, es decir, que la conflictividad social está ahí, la inestabilidad, la inquietud está ahí, y con todo esto, Miguel Primo de Rivera entiende que él lo puede solucionar, que puede ir cosa a cosa, solucionándolo, dando su opinión, actuando en consecuencia. Y como decíamos con esa idea del cirujano de hierro, cuando esto esté solucionado, cuando esto esté todo solucionado, tal, él cogerá y se irá, ¿vale? Ya veremos que eso no es exactamente así. Bien. Bueno, el golpe de Estado triunfa sin demasiadas dificultades. Ya digo que incluso desde los medios de comunicación, etcétera, todo el mundo aplaude ese golpe de Estado y comenzaba su primer gobierno, su primera etapa, que es lo que se conoce como directorio militar, ¿vale? Llamado así, como os podéis imaginar, porque todos los que forman parte de ese gobierno, todos son militares, por eso se le conoce como directorio militar, ¿vale? Bueno, es un gobierno encima controlado por militares, dirigido por Miguel Primo de Rivera, que empieza a tomar sus primeras medidas. Y una de las primeras medidas que toma, que se podía esperar, era el cese de todos los ayuntamientos, de todos los alcaldes y de todas las diputaciones. Digo, cesar a los alcaldes, concejales, diputados que hubiese y nombrar los nuevos, que fuesen de confianza de Miguel Primo de Rivera y que fuesen en muchos casos gentes ligadas al ejército. Aquí, por ejemplo, en la ciudad de Guadalajara, los que ocupan el ayuntamiento o los principales puestos en estas fechas son gentes ligadas con la Academia de Ingenieros, ¿vale? Con la Academia de Ingenieros y las diversas dependencias militares que teníamos en nuestra ciudad. Bien, la idea con todo esto era acabar con el poder de los caciques, y es que se pensaba que muchos de estos alcaldes, y algunos a lo mejor lo eran como marionetas en manos del cacique de turno. Entonces, bueno, me los quito todos, nombro militares, y es una manera de regenerar, vuelvo a lo de la regeneración, de regenerar, de cambiar, de mejorar la organización de nuestro propio país. Aparecía la figura de los delegados gubernativos, que por supuesto son nombrados por el gobierno de Madrid, y que esto ha cambiado de nombre, ha ido cambiando de nombre, pero esto es lo que actualmente llamamos el puesto del cargo de subdelegado del gobierno, o subdelegada, en el caso de Guadalajara, no tenemos una subdelegada de gobierno. Bien, pues bueno, ahí se llaman de otra manera, pero la idea es esa, ¿no? Alguien que desde el gobierno de Madrid, desde el gobierno central, esté presente en la provincia, controle la provincia, vigile, etcétera, etcétera, ¿vale?
Para controlar los problemas de orden público y acabar con todas aquellas protestas que veíamos anteriormente, se crea un cuerpo que es el Somatén, que es una especie como de milicia armada. No es el ejército, no es la Guardia Civil, es otra película. Y son civiles, ¿vale? Civiles, una milicia armada, preparada para, en caso de huelga, poder salir a la calle, controlar los principales puestos de comunicación, etcétera, llevar también el control en el medio rural, ¿vale? Entonces, bueno, eso está organizado por parte del Estado, ya digo, sobre todo en las zonas rurales, sobre todo en la zona de Cataluña, Aragón, esta zona, la zona centro, digo, la representación del Somatén es más escasa, pero por ejemplo en Cataluña es muy habitual, sobre todo en el medio rural. ¿Bien? Sí. El Somatén, que es Cataluña, es de catalán, ¿no? Sí. ¿Eso se expande a toda España entonces? Sí, esto se extiende. Somatenes tenemos en toda España. Lo que pasa es que tenemos muchísimos más en Cataluña. Aquí en Guadalajara tenemos un Somatén. Claro. Vale. Lo que pasa es que el número de afiliados, el número de gentes que están ahí no tiene nada que ver, claro. No tiene nada que ver con lo que hay en Cataluña. ¿Vale? Bueno, con los nacionalismos también hay que meterles mano, sobre todo el catalán. Ya veis que del País Vasco no estamos hablando. Y el gobierno adoptó una política que estaba basada en la unidad de la patria. Eso suponía, por ejemplo, la prohibición del uso del catalán. Había que hablar en castellano. Se prohibía el uso de la bandera catalana en los edificios oficiales, ¿no? La bandera que tenía que estar era la de España. Dos cuestiones estas, las del idioma y las del uso de la bandera, que siglo XXI, 2025, ¿no? El año en el que estamos, y seguimos dándole vueltas al tema, ¿eh? Es decir, no lo tenemos tan claro, la verdad, qué hacer con los nacionalismos en nuestro país. Bueno, la última gran cuestión que quedaba por solucionar, veréis, era el tema de Marruecos, ¿no? Si veis aquí, de momento de Marruecos no hemos hablado, ¿vale? Vamos a ver qué pasa con Marruecos. Bueno, la primera idea de Miguel Primo de Rivera, aunque él es militar, conviene recordarlo, su primera idea, su primera intención es abandonar África, olvidarse de África, o por lo menos de parte de África, ¿vale? Aquí cuando hablamos de África nunca estamos hablando de Ceuta y Melilla, nos referimos a la zona del protectorado, a esa zona del Rif, esa zona montañosa, esa zona donde económicamente, bueno, podríamos tener las dudas de si es algo es rentable para el Estado español. Y él decide, Miguel Primo de Rivera, digo, decide replegarse hacia la costa e incluso presenta al líder de estas tribus del Rif un proyecto de paz, ¿vale? Para buscar una paz negociada, un acuerdo. Abdelkrim lo rechaza. Él considera que esto es una seña de debilidad del ejército español, del gobierno español, de, mira, no, estos nos están ofreciendo una paz, nos están ofreciendo una negociación, porque no tienen capacidad militar para detenernos. Entonces, ellos consideran que eso es un signo de debilidad, repito, atacan posiciones españolas y el error, creo yo, es que también atacan posiciones francesas. ¿Sabéis que lo que es Marruecos? Más o menos. Hay una parte que era española, el protectorado español, hay otra parte que pertenece a Francia, que es el protectorado francés, incluido Argelia, que es el país que está al lado de Marruecos. Entonces, bueno, cruza también posesiones, ocupa también posesiones que son de los franceses. De manera que tanto el ejército español como el ejército francés diseñan un gran ataque contra Abdelkrim y piensan que puede ser algo vital el buscar un desembarco anfibio en la bahía de Alucemas. Esto está, si viésemos un mapa de Marruecos, estaría como entre mitad de Ceuta y Melilla, ¿vale? Cerca de Anual, precisamente. Entonces, ellos consideran que puede ser una zona clave. Se prepara el desembarco anfibio. No se había hecho nada en la historia militar de Europa hasta esa fecha. Y es cierto que luego en la Segunda Guerra Mundial, desembarcos anfibios de estas características tenemos unos cuantos, ¿verdad? Y sin ir más lejos, el desembarco en Normandía, que es lo que seguro todos conocéis, aunque solo sea de ver películas de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Seguro que el desembarco en Normandía más o menos nos suena, ¿vale? Pues algo parecido, más pequeñito,
y sobre todo con menos tecnología, es el desembarco en Alhucemas. La maniobra sale estupendamente. La Infantería de Marina Española ha desembarcado, ha ocupado ciertas zonas estratégicas y Abdelkrim ha escapado, ha huido. De hecho, él se ve rodeado y busca a los franceses para rendirse a los franceses. No se rinda a las tropas españolas. Yo creo que con buen criterio, porque posiblemente si se hubiese rendido a los españoles, pues podemos suponer que hubiese sido fusilado, pues no sé si inmediatamente, con un juicio previo, encarcelado de por vida, no lo sé, pero bueno, podemos suponer que el trato que se le hubiese dado no hubiese sido demasiado bueno. Con Francia no tiene ningún problema y de hecho luego muere más adelante, muere luego de viejo en el exilio. Yo creo que se va luego a Francia y acaba muriendo años más tarde, ¿vale? No hay ninguna duda de que este es el momento top, ¿no? Este es el momento de máximo éxito de Miguel Primo de Rivera y hay quien piensa que podría ser el momento de retirarse, ¿no? Porque claro, lo de Marruecos está solucionado. El tema de Cataluña, medio solucionado. Las protestas obreras también las hemos solucionado por la fuerza, pero las hemos solucionado, ¿vale? Y digo, a ver, lo he solucionado entre comillas, que no es una solución, pero bueno, digamos que los problemas que había previos, algunos han desaparecido. Y hay quien piensa que es el momento perfecto para presentar su dimisión, se va, se retira y se va, como dicen los toreros, ¿no? Por la puerta grande. Eso no es exactamente así. Y aunque sí lleva a cabo, cambios en su gobierno, pero él no se va. Sí es cierto que se cesa a algunos ministros que eran militares, son sustituidos por ministros civiles y por esta razón pasamos a una segunda etapa, que es lo que se conoce como directorio civil, ¿vale? De los 8 generales que había antes, de los 8 militares que había antes, pues son sustituidos varios de ellos, pero sigue habiendo militares, ojo. Y de hecho, el presidente de gobierno, el que dirige este directorio, sigue siendo Miguel Primo de Rivera, que es un militar, ¿vale? Entonces, sí que hay un cambio, militares se van, llegan civiles, por eso cambiamos de nombre, fácil de recordar, pero sigue habiendo militares, ¿de acuerdo? Uno de estos civiles que llega y que va a tener cierta importancia, ya veréis, en la historia de España, es José Calvo Sotelo, ¿vale? Aquí es ministro de Economía, ministro de Economía y Hacienda, con algunas medidas interesantes, y veréis que de este Calvo Sotelo, cuando hablemos de la República y hablemos del inicio de la Guerra Civil, volveremos a hablar de este, ¿vale? Que por eso digo que quedaos con el nombre, porque cuando veamos las semanas previas al golpe de Estado que da lugar a la Guerra Civil, este será asesinado por los guardias de asalto y bueno, ya veremos en qué circunstancias, ¿vale? Con el asesinato previo del teniente Castillo y como represalia, pues bueno, se acaba asesinando a José Calvo Sotelo, que era el principal líder de la oposición en ese momento, ¿vale? Entonces el nombre que os suene. Bueno, Primo de Rivera no solamente no se va a ir, sino que empieza a mover los hilos para intentar institucionalizar el régimen, ¿vale? Que decir que esto no sea algo temporal, sino que sea algo que se prolongue en el tiempo. Y para que esto se prolongue en el tiempo, y cualquier país, ¿no?, que quiera tener un sistema de gobierno que se prolongue en el tiempo, pues a priori tendría que tener 3 cosas, ¿vale? Debería tener un gran partido político que apoya a ese gobierno, y ese partido político va a ser la Unión Patriótica, un gran partido de masas creado por Miguel Primo de Rivera. En algunos libros se habla del partido único. No es exactamente así. No es el único partido que existe. De hecho, el Partido Socialista sigue siendo un partido legal durante estas fechas. Es decir, no es el partido único como pasa en Italia, como pasa en Alemania, luego con el partido nazi, como pasa en la Unión Soviética con el Partido Comunista de Stalin, ¿vale? Esto no es exactamente así. Gran partido, partido de masas, ligado por supuesto al régimen, pero no es el partido único, ¿vale? Este partido, en cuanto que finalice la historia de Miguel Primo de Rivera, va a desaparecer. Y ya veréis que durante la Segunda República, cuando nos situamos en abril del 31, pues hablaré de diversos partidos políticos, pero este ya no lo vamos a volver a mencionar. Entonces dura
pues lo que dura la dictadura, ¿vale? Entonces, partido de masas, primer elemento. Segundo elemento, tener una, se decía, Asamblea Nacional Consultiva, ¿vale? Recalco lo de consultiva. Digo, no tiene poder de decisión como tal, pero sí que se pueden consultar ciertas cosas, ciertas decisiones, algo parecido a como si fuesen unas cortes, fuese un parlamento, con la clara diferencia de que es un parlamento elegido y que es un parlamento que no es exactamente elegido como es, como es lo que sucede con esta Asamblea Nacional Consultiva, ¿vale? Y por último, un signo de normalidad sería poder elaborar una nueva constitución, ¿vale? Conviene recordar, que antes por cierto no lo he dicho, que en este momento la constitución que está en vigor es la de 1876, la de Cánovas del Castillo, la de la Restauración. Esa es la que sigue quedando en vigor, porque Miguel Primo de Rivera, cuando da el golpe de Estado en el 23, esa constitución no la ha derogado, ¿vale? Sino lo que ha hecho es no utilizarla. Los juristas utilizan otro término. No recuerdo cuál es el nombre exacto, pero no la utilizan, ¿vale? Pero no está derogada. Esto siempre en el ISTI lo explico de la siguiente manera, ¿no? Si tú derogas una constitución, abres la ventana o coges la papelera, tiras la constitución y fuera, ¿vale? Mientras que si la tienes guardada, como es el caso, abres el cajón, dejas ahí la constitución y cuando te haga falta, pues ya veremos si la sacamos, no la sacamos, etcétera, ¿vale? Entonces, bueno, como de momento esa constitución sigue ahí, él habla de elaborar una nueva constitución más acorde con lo que necesita, con lo que quiere, con lo que busca, con su idea de España, etcétera, ¿vale? Desde el punto de vista de la política económica, política social, que también hay cosas interesantes, pues destacamos, tengo cuatro grandes cuestiones en las que nos tenemos que parar. La primera de ellas es el fomento de las obras públicas, y cuando decimos obras públicas nos referimos a canales, puentes, carreteras, y por supuesto nos referimos también a pantanos, que parece, sobre todo en una provincia como la nuestra, que si hablamos de pantanos, automáticamente estamos pensando en el pantano de Sacedón, en el de Entrepeñas, que es el que luego se inaugura durante el franquismo. Pero ya antes, con Miguel Primo de Rivera, se empiezan a construir pantanos en nuestra provincia y en toda España, no solamente en nuestra provincia, ¿vale? Claro, el hacer pantanos o el hacer todas estas obras públicas, no solamente pantanos, implicaba que el paro, el desempleo disminuye. Si es el Estado el que fomenta las obras públicas, el desempleo va a disminuir, ¿vale? Y esto es algo que la semana que viene, cuando hablemos del New Deal de Roosevelt, veremos que también lo utilizan. Incluso luego Hitler en los años 30, para acabar con las enormes tasas de paro que hay en Alemania, una de las herramientas que utiliza es esta: obra pública, obra pública, obra pública, y el paro evidentemente disminuye. Lleva a cabo también una política económica intervencionista y, por ejemplo, lleva a cabo alguna nacionalización, como puede ser la de CAMSA. Crea también la tabacalera española en estas mismas fechas. Es decir, monopolios estatales que acaban siendo nacionalizados y que evidentemente tienen una enorme repercusión. De hecho, bueno, CAMSA yo creo que sigue existiendo, ¿no? Esto es yo creo que hay una gasolinera actualidad que son de CAMSA, me parece. No sé. Sí, yo creo que la que había entrado... yo creo que había, en Guadalajara por lo menos, a mí me suena que había alguna en Cuatro Caminos, en la salida hacia la 320. Esa era CAMSA, pero yo no sé si es... Ahora es otra cosa. Yo es que por ahí casi no salgo. Bueno, CAMSA os sonará, los que tengáis ya una edad os sonará, ¿vale? Que estaba relacionado con el mundo de las gasolineras, etcétera. Crea los llamados comités paritarios, que os explico lo que es. Para evitar discusiones y huelgas, etcétera, como las que había habido, Miguel Primo de Rivera crea los comités paritarios en todas las empresas, de manera que, en caso de que haya que discutir cualquier cuestión de un salario, el horario de la jornada laboral, trabajamos los domingos sí o no, hay horas extras sí o no, todas estas cuestiones, si hay que discutirlas,
la discutimos en los comités paritarios. Y se llaman paritarios porque el número de trabajadores, el número de representantes de los trabajadores tenía que ser el mismo que el número de representantes de la patronal, del empresario. Pues eso son paritarios, ¿vale? Paritarios, ¿sabéis qué significa? Que es igual, ¿vale? Esto hoy en día sigue existiendo. Esto en las empresas se llama el comité de empresa, ¿no? El comité de empresa, o así lo que se llama cuando se juntan sindicatos, patronal, ¿vale? Entonces, bueno, esa es la idea, evitar discusiones y que todo se solucionase de manera pacífica, ¿no? Hablando y no liándose a palos, que es lo que había pasado en los años previos. Y para rentas más bajas se creaban lo que Miguel Primo de Rivera llamó casas baratas, que es el término que se utiliza, que luego Franco va a hacer algo parecido, que son las casas de sindicatos, que también en Guadalajara y en toda España tenemos un montón de casas de estas hechas en los años 50 aproximadamente, y que de estas casas baratas, pues todavía en Guadalajara quedan algunas. En la carretera Zaragoza, antes de llegar a donde está el depósito de las aguas, pues según subes a la derecha, yo creo que todavía hay casas inauguradas en 1930. Y abajo en el paseo de la estación, pues también queda alguna de estas casas. Son de una planta, con un pequeño patio corral en la parte trasera. Y ya digo que son en las de Guadalajara son de 1930. ¿Vale? No sé si en otras ciudades, como aquí hay alumnos de varias ciudades, no sé, a lo mejor estoy diciendo cosas de Guadalajara y si no sois de aquí, pues claro, sonará a chino. Pero bueno, a nivel estatal, vaya, no es de Guadalajara, se crean casas para rentas más bajas. Bueno, ¿todo el mundo va a estar de acuerdo con Miguel Primo de Rivera? Pues a lo mejor al principio sí, pero desde luego que según vamos avanzando, pues surgen problemillas, claro. El primero de estos problemillas tiene que ver con los nacionalistas catalanes. Eso de que no puedan hablar en catalán, eso de que no puedan poner la bandera de Cataluña en los edificios oficiales, pues nos podemos suponer que mucha gracia, en fin, no les tuvo que hacer. Bien. Los anarquistas y grandes líderes obreros tampoco comulgan con las medidas tomadas por Miguel Primo de Rivera. Tenemos también algunos militares monárquicos que, sobre todo por cuestiones que tienen que ver con el sistema de ascensos, una serie de cuestiones que hace que algunos militares empiezan a perder la confianza en Miguel Primo de Rivera. Y de hecho, esto Miguel Primo de Rivera lo percibe, que puede haber algunos militares no demasiado contentos con su labor. Y me voy al final de Miguel Primo de Rivera, ¿vale? Esta dimisión que veis aquí, fijaos, se produce por lo siguiente. Envía una carta a los principales capitanes generales de todo el país, un poco pidiéndoles consejo y un poco, sobre todo, para sondear, ¿no? Si cuenta con el apoyo de sus capitanes generales o no. La respuesta es tibia, los que contestan. La respuesta es tibia, no ve del todo claro que todos estén apoyando a Miguel Primo de Rivera y como la respuesta no le gusta, presenta su dimisión en enero de 1930 y se va al exilio, se va a Francia. Es cierto que ya está muy enfermo y muere luego más tarde, pero vaya, no es un dictador que se mantiene en el poder hasta que le echan o que se mantiene en el poder hasta que muere en la cama. No, presenta su dimisión y se va, ¿no? Por eso digo que a veces, cuando esto lo presento, claro, digo que es un dictador peculiar. Los dictadores no presentan su dimisión y se van, ¿verdad? Pues eso, este lo hace. Dime, Javier. Estos generales monárquicos que eran los africanistas. Algunos de ellos son africanistas, eso es. Piensa que Miguel Primo de Rivera, su primera idea era abandonar África, ¿eh? Y aunque el desembarco de Lucema sale bien, pero tampoco tiene muchas ganas de seguir allí, en fin, no lo ve claro. ¿Vale? Entonces, algunos militares son africanistas, no solo africanistas, ¿eh? Los hay que son monárquicos y que defienden a Alfonso XIII por encima de todo. Bien. También tiene que sufrir, y de hecho hay un intento de golpe de Estado de algunos políticos, diríamos, políticos tradicionales, ¿no? Y uno de ellos es el conde Romanones, el gran líder del Partido Liberal, que había sido ministro en varias ocasiones, instrucción pública, alcalde de Madrid,
diputado por Guadalajara en muchísimas legislaturas y que intenta dar un golpe de Estado que acaba fracasando. Golpe de Estado que tiene lugar en la noche de San Juan. Por eso en algunos libros se habla de la sanjuanada, porque es el golpe de Estado que tiene lugar, es un 24 de junio, que es la noche de San Juan. La cosa sale mal, de hecho el conde Romanones acabará siendo juzgado y se le impone una sanción económica altísima. Hay una multa, no recuerdo la cantidad exacta, pero teniendo en cuenta que es un hombre con una fortuna extendida y grande, pues la multa va en consonancia con el poderío económico que tiene. De hecho, también se le incauta, yo creo que en este momento se le incauta una gran finca que tiene en Azuqueca, que es la finca de Miralcampo. De hecho, si conocéis Azuqueca o tal, el gran polígono, uno de los grandes polígonos que hay en Azuqueca es el polígono de Miralcampo, ¿vale? Todo eso fue propiedad del conde Romanones y de hecho yo juraría que una de las calles principales del polígono de Miralcampo yo creo que lleva este nombre, el nombre del conde Romanones, ¿vale? Pues esto fue suyo y luego acabará, bueno, pues perdiéndolo y hoy en día ya digo que es el polígono. La crisis económica del año 29, que la veremos la semana que viene, que comienza en Estados Unidos, llega a Europa y, en fin, pues a España también llega, no somos una excepción y también nos va a llegar. Menos que en otros países, es cierto, pero aquí también pasan cosillas. Problemas en las universidades, sobre todo en Madrid, en la Universidad Central, lo que ahora es la Complutense, ¿vale? Pues hay disturbios universitarios. Con algún profesor también, pues, en fin, tiene sus tiranteces, ¿verdad? Y como consecuencia de todo ello, como decía antes, pues presenta su dimisión y se acaba yendo, ¿vale? Se retira, se va a Francia, ya digo, muere luego un poco más tarde. Claro, al que le queda una papeleta muy seria en este momento, porque todavía se ha ido, pues ya está, se va, pues fin de la película. Pero claro, cabe preguntarnos qué pasa con el rey. ¿Vale? El rey sí que se queda en una situación complicadilla, ¿vale? Bueno, Alfonso XIII lo que tiene que hacer es nombrar un nuevo presidente de gobierno, que a priori es ese hueco que tiene que cubrir, ¿no? Se ha ido un presidente de gobierno, nombra otro. Ese otro es Dámaso Berenguer, ¿bien? Un militar también, relacionado de manera indirecta con el desastre de Anual. Cuando tiene lugar el desastre anual, este es, lo diré, dirige el protectorado español en Marruecos y por tanto es la máxima autoridad militar en Marruecos cuando tiene lugar el desastre de Anual. Entonces, bueno, no sé si es una buena idea o no, aparentemente no, y la prensa de la época habló del error Berenguer, se publicaron un montón de artículos editoriales de los principales periódicos diciendo que este era un error garrafal y que la monarquía estaba sentenciada, ¿no? De hecho, es Ortega y Gasset el que publica aquello de Lenda monarquía es, dando a entender que la monarquía estaba herida de muerte con alguna de estas decisiones. El planteamiento político que trae Dámaso Berenguer es nada más y nada menos que no hacer nada y volver a la Constitución del año 76. Como si en España no hubiese pasado nada. Parece esto es un paréntesis y venga, volvemos a la casilla de comienzo, volvemos a la Constitución del 76. Claro, coincidiréis conmigo, aunque no sepamos mucho de historia de España, que vosotros sí, pero aunque no supiéramos mucho, podemos pensar que del 76 hasta el año 30 han pasado unos cuantos años. A ver, que yo soy de letras, esos son 24, 54 años. En 54 años han pasado muchas cosas. Entonces no se puede pretender seguir con la misma Constitución como si aquí no hubiese pasado nada. Bien. La oposición está oliendo la sangre, piensa que puede ser el momento perfecto para hacerse con el poder y de hecho se reúnen en San Sebastián en agosto de 1930 y empiezan a darle vueltas a cómo acabar con la monarquía y hacerse con el poder. En este pacto de San Sebastián se reúnen grandes líderes republicanos como Azaña, como Niceto Alcalá Zamora, que luego serán dos personajes importantes durante la Segunda República.
hay gentes también del Partido Socialista, hay representantes del nacionalismo gallego, del nacionalismo catalán. Actuales como Ortega y Gasset, por ejemplo, también participa. Y aunque estamos en el País Vasco, de hecho os he dicho que esto tiene lugar en San Sebastián, no hay gentes del PNV, no hay gentes del nacionalismo vasco, y es que esta república, de la cual se empieza a hablar, lo que vamos a hacer, etcétera, se empieza a plantear como una república laica, ¿vale? Donde religión y Estado están separados. Podríamos haber elegido otro tipo. Ahí se está eligiendo ese modelo, ¿vale? Si recordáis lo que decíamos del PNV en su origen, es un partido ultracatólico, ultraconservador, en muchos aspectos, nacionalista, sí, pero desde un punto de vista ideológico está a la derecha de la derecha. De hecho, Sabino Arana, sus escritos, pues bueno, tiene escritos con cierto tinte nacionalista, racista, contrario a lo castellano, contrario a todo lo que no sea vasco. Bien. Entonces, el tema de que la república se convierte en una república laica, al PNV no le gusta. Y como no le gusta, por eso no participa en el Pacto de San Sebastián. ¿Vale? O sea, os he enumerado a todas las fuerzas de oposición y diréis, Juan Carlos, que te falta el PNV. No, no están. Y no están por esto, por el tema religioso. Y la burguesía catalana tampoco. La burguesía catalana tampoco. Hay representantes del nacionalismo catalán, pero la burguesía ha vivido muy bien en los años de Miguel Primo de Rivera, porque durante estos años no ha habido huelgas. Entonces al empresario catalán eso le mola. No tiene huelgas, no tiene protestas, nadie se queja, no hay sindicatos, son declarados ilegales. Para la burguesía catalana esto es perfecto. ¿Vale? ¿Que no puedo hablar en catalán y no puedo poner la bandera? Sí, pero no tengo huelgas. Esto significa dinero todos los meses, ¿eh? Y ya está. Entonces, lo de la bandera y el idioma, pues bueno, en otro momento. Pero había que ganar dinero y lo hacen. No hay ninguna duda de que lo hacen. ¿Vale? Bueno, en el Pacto de San Sebastián surgen dos ideas. ¿Cómo nos hacemos con el poder? Hay como dos tendencias. Unos que hablan de un levantamiento militar, damos un golpe de Estado, levantamiento y por la fuerza. Implantamos la república sin más. Y otros lo que prefieren es tener calma, esperar el momento adecuado, utilizar las instituciones que en ese momento existen, incluso utilizar una convocatoria electoral. Si hay elecciones en algún momento de algún tipo, a ver eso cómo lo podemos apañar para hacernos con el poder, ¿vale? Un grupo de más jóvenes, capitanes, dan un golpe de Estado en Jaca, Fermín Galán, el capitán Hernández, que acaba siendo un fracaso y son capturados y acaban siendo fusilados luego posteriormente, ¿no? Con lo cual, los primeros mártires de esta república, que todavía ni siquiera ha empezado, pues ya lo teníamos, ¿vale? Y de hecho, luego cuando se proclame la Segunda República, en todas las ciudades, pueblos de España, había alguna calle que era la calle Jaca, la calle de Fermín Galán, la calle de los capitanes Galán y Hernández, es decir, que se van a convertir luego, ya digo, en mártires de la todavía no nacida república, ¿vale? Bueno, Dámaso Berenguer decide presentar su dimisión, ¿no? Después de lo de, yo creo que justo después de lo de Jaca, presenta su dimisión y se nombra a otro militar, en este caso a un almirante, ¿no? Que es Juan Bautista Aznar. Y Juan Bautista Aznar entiende que esto hay que cambiarlo, que algo hay que hacer y tiene la siguiente idea. Vamos a convocar elecciones, vamos a hacerlo. Elecciones que tienen que tener tres niveles. Primero convoco elecciones municipales, después convoco elecciones a nivel provincial y luego elecciones nacionales, ¿vale? Y de esa convocatoria de elecciones nacionales sacaremos a los diputados que vayan a redactar luego una constitución, es decir, como si fuesen
una convocatoria de Cortes Constituyentes, ¿de acuerdo? Y ese da el orden, ¿no? 3 convocatorias electorales, lo antes posible, bueno, etcétera. De esas 3, solo hay tiempo para hacer una. Se convocan elecciones municipales para el 12 de abril de 1931. Los resultados son bastante sorprendentes. No son tan concluyentes como muchas veces se ha pensado, porque en las grandes ciudades, que es donde se acaba el recuento, hay pocas dudas de que los partidos republicanos socialistas, que van unidos, han conseguido la victoria. De eso, dudas hay pocas. Si nos fijamos, por contra, en el número de concejales que hay en toda España, hay más concejales de las candidaturas monárquicas que del bloque de socialistas y republicanos. Por lo tanto, lo de quién ganó las elecciones, bueno, podríamos ponerlo en duda, ¿vale? Y sobre todo también porque el recuento en todos los municipios pequeños nunca se acabó. Es decir, no hay, en muchos pueblos pequeños no hubo un escrutinio, no sabemos cuál fue el resultado. Por lo tanto, hablar a nivel estatal de quién ganó las elecciones, pues, en fin, está claro que en Madrid, en Barcelona, Guadalajara, gana esa coalición republicano-socialista, pero a nivel estatal sería dudoso. En cualquier caso, recalco que estamos ante unas elecciones municipales, que vamos a elegir al alcalde. Ya está, se trata de elegir al alcalde y los concejales, ¿no? Eso es una elección municipal. Bien. La oposición, este pacto de San Sebastián, que os decía que había 2 maneras de conseguir el poder, ¿no? Mediante la fuerza, no se ha podido. Vamos a ver otra vía, pues han encontrado el camino. Se forma un gobierno, una junta revolucionaria, un comité revolucionario. Estos se desplazan a hablar con el rey, con Alfonso XIII, y le dicen poco menos que las elecciones han dicho esto, hace falta un cambio, vamos a cambiar, vamos a proclamar la república, tú verás lo que haces, es decir, si te quedas, te vamos a echar, y si te vamos a echar, pues recuerda lo que le pasó al zar Nicolás hace unos años, que tú verás, o te vas o te echamos, y si te echamos a lo mejor no es de manera pacífica, no vamos a poder controlar las masas, no vamos a poder controlar a ciertos sindicatos, etcétera, entonces tú verás. El rey, como bien sabemos, se marcha al exilio y se va, y 48 horas más tarde se proclamaba la Segunda República así como sin más, ¿vale? Una institución que llevaba aquí desde los tiempos de los reyes godos, de un día para otro, ¡zas! Alguien decide que después de unas elecciones municipales cambiamos de sistema de gobierno y llega la República. Claro, lo que no estaba del todo claro es qué tipo de república íbamos a tener, que esa es otra película. Porque claro, las repúblicas lo que implican es que no tenemos rey. Ya está. Eso es una república, ¿no? Un sistema de gobierno donde no hay un rey. Vale. Pero las repúblicas pueden ser de muchos tipos. Puede ser federal, puede ser unitaria, puede ser una república conservadora, puede ser una república progresista. Es decir, que hay muchos modelos de república y aquí ya veremos que nuestra idea de república va a ir cambiando dependiendo de quién esté en el poder, quién esté en el gobierno, etcétera, ¿vale? Así que dejamos de momento a Alfonso XIII rumbo al exilio, camino de Cartagena, que es donde cogerá un buque, se marcha a Italia y acaba muriendo luego en exilio. Es decir, Alfonso XIII ya no va a regresar a España, ¿vale? Entonces dejamos, ya digo, a Alfonso rumbo al exilio, proclamación de la República 14 de abril de 1931,